Arejaluna, durante 2 días de competencia de natación, atleta de Aruba hace el máximo esfuerzo y logra clasificar para algún final a noche. Arbitron para 30 final de 100 meter butterfly y así logrando su 2 final A con un tremendo prestación. Avi Trump de Aruba. Récord panamericano femenino de esta prueba de los 100 metros mariposa 1:00:19. Y deben estar muchos ahí abajo, en la zona del field of play, en la zona del campo de juego, con sus cronómetros, los entrenadores haciendo los parciales, mirando en qué momento pasó, qué tiempo hizo el 25, ya saben si van bien o van mal. Primer parcial, 27:88 para la brasileña Joyce Otero, que toma una ventaja considerable en este momento frente a sus rivales. Seguida de Chile, pero muy lejana. También por ahí vemos que Aruba va a hacer un gran tiempo y de repente se va a lograr meter a la final. Brasil, que por poco 1:00:74 igual al récord, seguido de la chilena. Y Avi Trump de Aruba, se los dije, venía por el carril número 7, muy calladita, y logró entrar en la tercera posición de la tercera serie. Vamos a ver si le alcanza finalmente. Fernández Perna, 200 meter freestyle. Carril número 3, Aruba, con Ainal Fernández. Ya vivimos el relevo 4% mixto libre. Última serie de 3 que tuvimos el día de hoy. Primera posición para Argentina con Matías Chayú. Segunda posición para Javier Núñez de Dominicana. Tercera posición para Panamá, Andrés Villarreal. 1, 2 y 3 muy cerca. Carril número 8 también está haciendo una gran carrera. En este momento lidera Argentina, Brasil, Panamá, ahora Dominicana. Bueno, vamos a ver cómo se va. Sigue liderando la carrera. Ahora Brasil con Carolina Leitao. Segundo, Magdalena Portela de Argentina. Tercero, Panamá. Carril número 8, María Castillo. República Dominicana muy cerca también. Ahí. Carolina Leitao va a entregarle ahora a Julia Ariosa, 2:39:64. Agostina Hein para rematar, 2:40:75. Y Darielis en pantalla a Julia Ariosa, líder de la carrera, seguida de Agostina Hein, la argentina, campeona panamericana, recordista panamericana, junior. Y también Ocean Van Loon con su 200 meter backstroke, ambos clasificados para final B. El turno para los hombres en la primera serie de los 200 metros espalda. En el primer hit vamos a tener a 7 competidores. Ahí vemos en pantalla a el competidor número 1 en el carril número 7, Ocean Van Loon de Aruba. Ya vivimos la primera de las dos series que vamos a tener en los 200 metros espalda. Vemos a la cabeza al brasileño Samuel de Oliveira, también Colombia se perfila, por el otro lado también Uruguay, Matías Vázquez aparece por allá al fondo. En esa toma de carrera que tenemos en este momento, ahora el underwater, el Hero. Samuel de Oliveira, 28:16, seguido del chileno Vargas, casi un segundo de diferencia. Y en la tercera posición, José Materano de Argentina. Y nos preparamos para
definir esta primera serie del 200 metros de espalda, cuando vemos a Chile muy cerca de Brasil en el cierre, en el remate. Lidera Chile en este momento, señoras y señores. Récord panamericano junior de la competencia, 2:01.78, que no va a ser batido en este momento. Muy cerca. 2:02.88. Último evento de Mainta tota en Mixed 4 viaja 100 meter freestyle relay, onde atleta na Brainsley, Inald e Chloe a participar e a queda segundo de top 8, qual tanifica kunanta e primeiro reservar para final a noche. Carril número 3, Aruba, con Ainal Fernández. Ya vivimos el relevo 4% mixto. Libre. Última serie de 3. Líder de la carrera, seguida de Agostina Heim, la argentina, campeona panamericana, recordista panamericana, junior. Brasil 3:36.51, Argentina en segunda posición 3:37.79. Tercera posición para Aruba con 3:42.80, Avi Trump. Brasil, Argentina, Bahamas, Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela y Jamaica, los 8 clasificados a pelear por la medalla de oro el día de hoy.